Bueno, en el capítulo de hoy me acompaña el estimado Santiago. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo te va? Te agradezco por tomarte el tiempo de estar acá. Sé que sos una persona muy ocupada, así que gracias por el espacio. No, por favor, a vos, Alexis, por la invitación. Como te comenté cuando me contactaste, suelo seguir parte de tu contenido también. A veces a uno le puede dar la sensación, y de hecho se da eso, ¿verdad? Le da a uno la sensación que quienes tienen cosas que contar son los que tienen visibilidad en medios masivos de comunicación. Pero honestamente, yo estando desde medios de comunicación, lo que creo es que tuvimos una oportunidad quizá para poder estar ahí, pero afuera es donde hay mucha gente que tiene historias que contar, ¿verdad? Y ahí encuentro, por ejemplo, primero en vos y después en gente que hace podcast hoy por hoy, contenido que a veces no está en los medios de comunicación porque tiene otra dinámica, porque tiene otra forma de relatar las cosas, pero sí tiene mucha profundidad. Y hoy estos espacios que estás generando, por ejemplo, vos o que generan otras personas a través de podcast, son espacios que se extrañan en medios tradicionales también, porque antes sí existían estos contenidos, era otro ritmo el que se tenía, otro tipo de contenido el que por ahí se podía explorar. Entonces, celebro que primero te hayas hecho un tiempo también como para poder entrevistar a la gente que solés entrevistar, cuando hablas de historia o cuando hablas con Fresco respecto a depresión. A veces nosotros cuando hablamos con él hablamos muy poco tiempo y con él lo ideal es conversar y mucho realmente porque sabe bastante. O esas historias de parricidio y compañía que de repente se relatan y que tienen un contenido espectacular y uno se termina nutriendo de ese tipo de contenido. Así que, mira, yo estoy más que honrado por contar con este espacio, por poder conversar con vos y admiro ese laburo que hacen, porque como te decía, quizá nosotros en los medios tradicionales podamos tener visibilidad permanente y de llegada a muchas casas, pero la dinámica está cambiando y esa dinámica hace que hoy este tipo de contenido realmente sorprenda con la cantidad de gente que en el tiempo que quiera y en el momento que quiera se termina aprendiendo a este tipo de relatos. O sabes que, bueno, primero que nada, gracias, ¿verdad? Te agradezco las palabras. Pero de repente, no sé si ¿conoces el podcast de Joe Rogan? Uh -huh. No Bueno, ese conozco. es el podcast número uno, ¿verdad? Del mundo. Mm. Ese, por ejemplo, a mí me inspiró. Dije, bueno, me voy a animar a hacer mi podcast, que es lo que tanto dije, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ¿por qué quise hacer? Porque ahí vos decís algo, dijiste algo que muy clave, ¿verdad? Yo creo que hay tantas personas súper interesantes que tienen muchísimo que contar y de Sí. repente no tienen esa visibilidad. Por ejemplo, le llevé a los invitados que tuve, ¿verdad? Al profesor Martín, que me citaste Mm. todos los capítulos, o sea, se nota que viste algo, ¿verdad? Sí. Y imagínate, ¿qué pasa? Uno, eso que dijiste, y dos. El otro día, por cierto, después de uno de los capítulos, me tomé para contar la historia de Villamorra, para contar la historia de Villamorra y que era Francisco Morra el que tenía todos los terrenos de la zona y qué sé yo, pues justo estábamos haciendo un spot de una cerveza que tomó parte de Villamorra para un proyecto y me acordé de eso, así que el profesor Funcionó. Martín un capo también. Sí, no, Funcionó. un genio. Y vos sabes que, no sé si, estoy seguro que te pasará lo mismo. A mí me genera mucha frustración que ahora parece ser que el contenido de calidad es lo que menos se ve. Mm. ¿Qué quiero decir con eso? Que cosas muy superficiales son las que se hacen tan virales, ¿verdad? Y entonces eso también fue lo que me motivó de repente un poquitito a hacer esto, porque yo estoy seguro que hay mucha gente que realmente a todos nos interesa, valga la redundancia, el contenido interesante, Sí. pero de repente falta que nos pongan un poquitito en la cara, así, mira un Mm. poco esto, y que pruebes, esto es un podcast, porque la ventaja creo yo que tiene el podcast, ahí dijiste algo muy claro, uno es que vos podés agarrar y verlo cuando querés, ¿verdad? O escucharlo Mm. cuando querés. Dos,
que tenés tiempo. Como dijiste, cuando hablamos con el doctor Fresco hablamos muy poco. Yo hablé casi 2 horas con él. Y te juro que siento que podíamos seguir hablando. Solamente que le dije, bueno, doctor, ya son 2 horas y él se sorprendió y todo, porque dijo, 2 horas ya pasaron, me dijo. Y es así, ¿entendés? Uno necesita ese espacio largo para poder transmitir las ideas con claridad. Esa creo que es la ventaja y que bueno, vos sabrás más que yo, ¿verdad? ¿Hace cuántos años que vos estás en la tele ya? O sea, en el mundo de la tele, de la radio. Y mira, en medios estoy desde los 14 años, hoy ¿Vos cuántos tengo años? 33 años, Hija, de mí. 33 años. Y estoy desde los 14 en radio, después en el 2005, sí, 2005 arranco en televisión, en el mundo deportivo todavía. Y después ya en el 2008 pego el salto, no todavía el salto porque todavía era medio híbrida la cosa entre deportes y prensa todavía, pero ya en el 2008 explorando con mayor fuerza el área de prensa, no más de deporte, sino que de prensa en particular. Y noto un poco, Alexis, eso que estás relatando, ¿verdad? De la necesidad, pero creo que es una necesidad que nace, nosotros solemos decir a veces, ¿cómo hacemos para no hacer periodismo para periodistas? Y hacer periodismo para periodistas a veces significa, para nosotros, te digo, no sé cómo verán ustedes, ¿verdad? Pero para nosotros significa tocar esos temas de los que nos gusta hablar por mucho tiempo. Al periodista le gusta hablar, ¿verdad? Entonces, digo, voy a llamarle a Alexis y le voy a preguntar cómo nace el os como saludo, ¿verdad? Y a partir de ahí voy a empezar a preguntarle su historia ligada a las artes marciales y vamos a desarrollar eso. Y capaz sea algo que a mí me gusta, ¿verdad? Pero yo no puedo hacer solo lo que a mí me gusta en medios tradicionales porque la dinámica es un público que a veces no conoces, a diferencia del público que probablemente vos tenés súper bien identificado en tu podcast, porque lo que haces es un nicho. Y en ese nicho, la gente que va a buscar tu contenido sabe que vos no vas a cambiar el tipo de contenido que presentás y que no tenés ninguna necesidad, de hecho, de cambiar ese tipo de contenido porque te buscan a vos para ese tipo de contenido específicamente. En medios masivos de comunicación, como es tan variado el público que tenés, hay gente que te va a decir, pero qué aburrido lo que estás hablando y mejor me pongo a ver cualquier otra cosa, ¿verdad? Que sea de impacto. Me pongo a ver una crónica policial, pero no desde el relato del parricidio que se puede hacer con los bemoles que tiene una historia a veces. No, me pongo a hacer desde el impacto de estas fueron las cámaras de seguridad que captaron tal accidente de tránsito y a partir de ahí una persona se bajó y le mató a alguien porque genera impacto, ¿verdad? Entonces, es muy difícil hacer eso en medios tradicionales. Yo disfruté un montón en la época que hice AM pudiendo salir del estudio a buscar las historias. Pero después me tocaba otro rol porque ya con los servicios informativos que tenía y con los noticieros de la mañana y el noticiero de la noche, tener que estar en esos espacios, hacía que yo ya no pueda salir a buscar las historias. Entonces ya delegaba la búsqueda de historias en otros profesionales estupendos, pero a mí me sacaron prácticamente, como diría, me cortaron las piernas en la posibilidad de ir yo a buscar, pero porque mis nuevos compromisos me obligaban a otra cosa. Pero ¿cómo se daban esas historias? Y la posibilidad de recorrer el país y encontrar a alguien en la calle y preguntarle, ¿qué hiciste hoy? Y ahí nacía la historia de gente que era extraordinaria y cuyo contenido nosotros no teníamos. Y el desafío en la televisión para nosotros era cómo hacemos atractivo este relato. Porque una cosa es que yo me siente a hablar para un nicho que puede estar interesado en ese tipo de contenido, pero otra cosa es que yo le tenga que dar a la gente que está acostumbrada a otro tipo de relato de forma masiva el gancho para que la historia que contemos de Curuguatú o la historia que contemos de Tacumbú o la historia que contemos de el vendedor de yuyos de San Alberto que habla más en portugués que en guaraní o en español
sea atractiva para toda la gente, ¿verdad? Y ahí es que teníamos el respaldo de unos tipos extraordinarios que hacían realización, que hacían edición, que vestían toda la historia para que el relato sea interesante, ¿verdad? Entonces, es difícil hacer esto en medios masivos, Alexis, por eso, ¿verdad? Porque acá la gente va a entrar para buscar programado un tipo de contenido, pero ahí alguien que está pensando en el contenido que va a proponer desde la televisión tiene que pensar en un poquito del gusto de cada persona, y un poquito del gusto de cada persona es inmensamente diverso. Vos sabes, Santi, que ayer, bueno, esto no sé si va a pasar, ¿verdad? Dije que no iba a contar, pero vos sabés que esto que estás diciendo, me... yo tuve estas preocupaciones. Ayer me ofrecieron abrir un segmento en cable, porque por lo visto les gustó el podcast, ¿verdad? Y yo lo primero que pensé, dije, Terascore en la tele, ¿cómo voy a hacer, verdad? Porque todo esto que vos dijiste, no lo pensé así, pero yo ya sabía, o sea, yo el podcast tiene que ser algo largo, o sea, lo que hace que el podcast sea podcast es que yo al menos, yo no estructuro mis podcasts. Yo no es que me siento con preguntas. Yo así, Claro, hasta ahora, todos los que hice yo improviso 100%, ¿verdad? sí. Y este también, ¿verdad? Y entonces, eso que decís, entonces yo entiendo, por eso también de repente yo entiendo cuando las noticias, no sé si decir que son amarillistas, o se le dice también clickbait, ¿verdad? Pero es que tenés que lograr hacer ese el gancho, ¿verdad? A las personas. Y sé que te quería preguntar, como decía, hace tantos años que ya estás en los medios, ¿a vos no te hace mal ver las noticias? O sea, todas esas noticias que tenés que lidiar todos los días. Santi, yo dejé de ver el noticiero porque me hacía mal. ¿A vos no te pasa eso? Sé que es tu El, el, trabajo, ¿verdad? Pero, sí. sé que es tu trabajo, pero, o sea, no sé cómo poner esa barrera ahí de estas noticias malas no me van a afectar. Mira, consume un nivel de energía impresionante, o sea, te chupa la energía, realmente te chupa la energía porque estar cargado todo el tiempo de eso que te decía hace rato. Este es el accidente de tránsito en el que se ve a una familia perder la vida y ahí en ese momento la cámara de seguridad nos muestra exactamente el momento del impacto y qué sé yo. Y es como que haces una cuestión automática de relato de algo que el otro día leí en Twitter y me encantó. Dijo, ¿en qué momento perdimos la sensibilidad en el relato que nos lleva a decir una familia completa acaba de perder la vida en este accidente de tránsito? Y me puse a pensar y dije, pucha, cierto, porque el presentar todo el tiempo te lleva a hacer una cuestión hasta mecánica en ocasiones de algo que tiene que durar 1 minuto y medio hasta que saltes a la siguiente noticia porque esa ya terminó. Me suele decir el doctor Aníbal Filártiga Lacroix, exdirector del Hospital de Trauma, me suele decir, Santi, yo veo el noticiero, pero veo no para ver esas noticias policiales. Yo quisiera ver el noticiero para que me cuenten el periodo de transición en Estados Unidos. Yo quisiera ver el noticiero para que me expliquen a profundidad por qué la vacuna rusa es mejor o peor que la Pfizer. Y yo quiero tener ese contenido, pero me pongo a ver porque creo que ustedes relatan un noticiero que yo quisiera ver, pero de repente me encuentro con mucho contenido policial que antes no había. Y yo le digo, si yo tuviera que elegir y si todos mis compañeros, incluso los que dirigen la planilla de noticias, tuvieran que decidir qué contenido poner, lo debatimos todo el tiempo y decimos, qué ganas de arrancar el noticiero con esta cuestión, y a veces lo hacemos, nos pegamos licencia, solo decir, ¿verdad? Qué ganas de arrancar el noticiero con un corresponsal que nos cuente desde Estados Unidos lo que está pasando en este momento. Pero después, cuando el que va a pautar, y ahí quiero hacer clic con lo que te propusieron, que me decías de hacer esto en un canal de cable, el que va a pautar a veces mira la planilla de rating y te dice, a mí me interesa llegar a mayor cantidad de gente. Y notablemente, aunque es para mí todavía cuestionable el método de medición, yo puedo tener certezas de lo que vos estás midiendo por la cantidad de gente que vaya a ver esto.
y voy a saber de qué edades, voy a ver por cuánto tiempo se quedó, voy a ver si es que le gustó más en el minuto 20 de lo que le gustó en el minuto 10. Voy a ver si es que a la gente le interesa ver un podcast de 2 horas o a los 30 minutos del podcast la gente se va. Voy a ver si la audiencia es sostenida. Voy a tener elementos que para mí son elementos que en algún momento las agencias van a empezar a decir, yo quiero pautar en contenido específico, sean medios masivos o en medios como estos que estamos hoy explorando, pero que me den la certeza de llegar a un tipo de público en particular. Entonces, cuando vos ves dónde se quedó la mayoría de la gente en la planilla de rating, te das cuenta que se quedó en el impacto de las noticias. Y el impacto de las noticias a veces colgado del relato policial, de las crónicas policiales y no de estas charlas que el doctor Fresco nos brinda con toda su capacidad de hablarnos de la depresión, ¿verdad? Y ahí es donde entra el conflicto de ¿qué hago? ¿Hago lo que me gusta hacer o hago lo que va a sostener económicamente el equipo que yo estoy teniendo para estar al aire con un contenido determinado? Yo llegué a hacer en un momento, Alexis, 2 programas diferentes. AM, en su nueva temporada, digamos, en su nueva forma de relatar las cosas, que ya era más de estudio. Si vos me decís con qué AM me quedo con el que salía a la calle, se metía a Curuguatil, se metía a Tacumbú, recorría el mercado. Ese es el AM que a todos los que hacíamos nos motivaba y mucho, pero costaba una ponchada de plata producir eso y además en tiempo hacía que, si yo tuviera que elegir, yo diría, yo no quisiera hacer de frecuencia semanal el programa. Yo quisiera hacer cuando siento que hay contenido para contar, porque el primer problema que teníamos y que vos vas a tener si es que decidís algún día llevar esto a un canal tradicional, es que cada semana vas a tener que obligarte a hacer un podcast. Y obligarte a hacer algo ya le saca la magia a lo que de repente te surge y decís, qué ganas de hablar mañana sobre tal tema con tal persona y tomarnos el tiempo para hablar. De programar algo por tu motivación, ya vas a saltar a programar algo por obligación. Y vas a forzar una charla que a veces no es la charla que tenés ganas de hacer, pero vas a tener que hacer porque estás obligado a cada semana entregarle ese contenido al canal con el que negociaste el darle ese contenido, ¿verdad? Y a veces te va a pasar que vos querías hacer la charla de 2 horas o no te gustó la charla y quisiste hacer de media hora y el medio te va a decir, no, me tenés que entregar 45 minutos sí o sí porque es el tiempo que yo tengo y si te pasaste te voy a tener que cortar porque tenemos un tiempo limitado. Y yo tenía 2 programas, uno de ellos era el de AM y el otro un programa de charlas que iba en Noticias Paraguay que se llamaba Al Pie de la Letra. Y ahí llegué a llevar a Berta Rojas, al doctor Aníbal Silarte y a la Croa, a Pablo Lemir, que me hablaba de las historias que tuvimos acá y me hablaba de quién fue para él el que pudo tener en Paraguay el mote de asesino serial y por qué podía tener ese mote de asesino serial, y me empezó a relatar la historia de una persona a la que investigaron en particular, y fueron charlas fantásticas. Yo disfrutaba ese programa porque tenía la posibilidad de que la gente se explaye y cuente algo con la tranquilidad de una charla descontracturada. Y me encantaba ese programa. Pero el impacto que tenía ese programa versus el impacto que tenía AM era universalmente diferente. Porque AM tenía el condimento de ir a apretarle a tal político, sacar Sí, Santi, eso era lo mejor, era lo mejor. O sea, ahí te soy sincero, eso era lo mejor. Pero, pero, pero igual, así analizando, ¿verdad? Eh, ¿No te causa un poquitito de frustración que vos querés? Yo quisiera que la gente, que le genere el impacto que a mí me genera. Una vez me escribió un ex compañero de colegio y me dijo,
que cómo te envidio tener la posibilidad de hablar con Martín. Y yo le dije, callado, yo para eso no me hice el podcast, le dije, para poder hablar con quien yo quiero y aprender y de paso lo divulgo, ¿verdad? Claro. Pero como vos decís, estoy seguro que a la mayoría de las personas no les causa un impacto, lastimosamente, ¿verdad? Pero yo creo también que es porque, como vos decís, eso fue el tema también, todo es muy lindo querer hacer lo que nos mueve, ¿verdad? Pero al final del día hay que solventar Claro, las cosas, ¿verdad? claro. Y entiendo que en la televisión tenemos ese problema, pero yo creo que ahora con el internet, o sea, con el acceso, ahora como que ahora podemos elegir qué ver, cuándo ver, cómo ver. Yo creo que ahora las personas se están exponiendo, me corrijo, están encontrando contenido de calidad Mm. y yo creo que es cuestión de tiempo para que esas charlas, ahora te aseguro, acá hace 3 años nomás vamos a hablar de podcast, que era podcast, y ahora está súper de moda. O sea, yo creo que es cuestión de tiempo nomás, ¿verdad? Sí, sí, yo también creo, Alexis, que es cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero por eso te digo, dentro de todo, yo estoy creo que es un proceso de transición. El otro día hablaba de esto con algunos compañeros de trabajo y les decía cuál es el público que nos está viendo y cuál es el público al que deberíamos llegar. De repente a mí me decían algunos paraguayos que estaban en el exterior que por qué no hacíamos podcast de AM en audios que ellos puedan escuchar mientras iban en el bus a la universidad. Y era algo tan sencillo como convertir el programa que ya emitimos en formato estrictamente audio y subir esos podcasts. Pero consumidos por el tiempo que le llevaba al editor del programa sacar el producto para poder llegar a hora y en fecha, ya no nos quedaba ese espacio como para hacer ese trabajo tan sencillo de convertir lo que ya teníamos a un formato que cualquiera pueda escuchar en un canal de Spotify, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que los formatos que vayamos a pensar de aquí en adelante, incluso de los medios tradicionales, van a tener que, algunos al menos, tener un adicional, pero en el lenguaje que la gente acostumbra de los podcasts. Porque no es lo mismo, hay veces que a mí me dicen, ¿por qué no subís los programas de radio que haces a Spotify? ¿O por qué no subís algunas entrevistas a Spotify? Porque yo soy respetuoso de las plataformas y creo que no es lo mismo sacar cualquier entrevista que haces para la dinámica de radio y poner como un Mm. contenido en un lugar donde yo tendría que generar un nicho sobre lo que voy a hablar y la gente tiene que saber por qué va a entrar a buscar el tipo de contenido a mi canal en particular, ¿verdad? Y esa es la parte donde todavía muchos no estamos explorando y aprendiendo. No estamos explorando que cada plataforma tiene un relato diferente. Entonces, voy otra vez al pedido que te hacen de llevar esto a la televisión y si yo tuviera que decidir, yo diría no, por ejemplo, ¿verdad? Porque le va a pinchar la magia de la libertad que te genera esta plataforma para hacer lo que estás haciendo. Y lo que yo buscaría, estando en tu lugar, por ejemplo, sería, si quisiera, porque quizá para vos sea una cuestión no de atractivo desde el punto de vista económico, no un medio de vida, porque te dedicas a otra cosa, capaz para vos sea descargar las ganas de hablar y de tener este tipo de espacio y con eso ya es suficiente. No hace falta que tengas 20 anunciantes que pongan plata en este podcast en particular porque no nació con esa intención. Si viene, fantástico y bienvenido sea, va a salvar el combustible y va a salvar el fin de semana y no sé qué cuánto, pero capaz no sea tu motivo de realizar este tipo de entrevistas. Entonces, si lo que vas a arriesgar es mayor, porque lo que vas a perder es la libertad en cuanto al tiempo
al tipo de contenido, pues te van a decir, ¿qué tal si hacemos tal cosa? Y cuando más personas se meten en la decisión que solo vos estás tomando respecto a lo que querés hacer, ahí ya empieza a generar un inconveniente. Sí, no, pero yo ya le dije luego. O sea, yo de entrada le dije, perfecto, genial, pero mi podcast yo sigo haciendo. Mm, O sea, yo ya le dije, o sea, yo no es que voy a mandar mi podcast ahí. Le gustó mm, nomás la dinámica que manejo acá, pero no, yo mi mm. podcast no dejo, porque Ah, ok. como yo le dije, esto yo no hago por plata, o sea, que lo que nada no gano, o sea, hago porque no sé, me encanta, me gusta. Claro. Yo pienso como vos decís, tanta gente tiene cosas interesantes que contar, y para eso, ¿verdad? Aparte, como te digo, de repente uno está, imagínate, yo pienso, me pasa así, o sea, que para vos será cosa de todos los días, ¿verdad? Pero un día estaba en el gimnasio y me para un señor y me dice, qué interesante estuvo, yo no lo conozco, qué interesante Mm, estuvo el podcast que hiciste con el profesor Martín sobre Mariscal Francisco Solano López. Yo tenía mm. una perspectiva de él y ahora me cambió totalmente. Y yo así, bien, victoria, ¿entendés? O sea, conseguí lo que quería. Que una persona me diga eso para mí ya basta para que haga 50 capítulos más por ahí, ¿entendés? Claro. Pero sí, voy a cuidar ese aspecto, ¿verdad? No quisiera perder esto. Y otra cosa te quería preguntar, Santi, que hablamos un poquitito, pero no te pregunté, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero me habías comentado que hacías también artes marciales. ¿Qué Sí. hacías? ¿Qué haces? Me corrijo ahora. Bueno, en realidad yo exploré muchísimos deportes, ¿verdad? Exploré desde chiquitito el fútbol, que definitivamente no era lo mío, ¿verdad? Somos Duró. dos, somos dos. No, Malísimo, y malísimo. malísimo. Y eso que mi viejo tenía toda la mejor buena voluntad, me acompañaba a ir a las prácticas, Tembetaré, Cerro Corá, creo que ahí en Cerro Corá fue, hace poco hablaba con los hermanos Romero y me preguntaron respecto al fútbol, los mellizos Romero, y les dije, estuve en Tembetaré y estuve en Cerro Corá, y me dice, pero justito los clubes que desaparecieron ahora, me dice, ¿verdad? Y me dice, por las dudas ni te asome, es por Colombia, me dice que gusta mi club y qué sé yo, y de ellos también, ¿verdad? Pero nos matamos de risa. Después de eso, llegué a jugar mucho tiempo, de hecho hasta hoy hago tenis con el profe Héctor del Valle. Me gusta muchísimo el tenis porque me da la posibilidad de descargar la energía que a veces uno necesita descargar, pero te genera un nivel de concentración altísimo. O sea, en el tenis vos estás compitiendo más que con el otro, estás compitiendo con tus propias emociones, estás compitiendo con tu propia ansiedad. Y yo soy un tipo súper ansioso, ¿verdad? Entonces te requiere de mucha disciplina. Después de eso hice un tiempo natación que fue una época, Alexis, que yo suelo describir en radio como de hipocondría rara que llegué a tener, porque llegó un momento en el que miraba yo la lista de prestadores de servicios del seguro médico en el que estoy y decía, che, mira, acá hay un neurocirujano, nunca consulté con uno, y ¿qué pasa si yo de por ahí tengo algo que requiere de una consulta con un neurocirujano? Y me iba. Y pocos profesionales eran los que tenían la honestidad de decirme, en realidad vos no tenés por qué consultar acá y por favor pega vuelta y vení cuando necesitas realmente. Otros te decían, sí, podemos darte esta pastillita para que duermas bien y qué sé yo. Y llegó un momento en el que me encontré con cantidad de pastillas, hermano, que ninguna necesitaba había sido tomar. Y me encontré con un médico, el doctor Brewer, clínico, también alergólogo, y me dijo, Santi, en realidad yo te quiero pedir una tregua. Dame un mes sin tomar ningún medicamento. Y le digo yo, pero ¿cómo que ningún medicamento? Sí, un mes sin tomar ningún medicamento y hacer natación. Quiero que hagas un mes de natación. Y vamos a ver si todos esos problemas que decís tener, que no podés dormir, que te sentís cansado, que no sé qué, si todos esos problemas no se solucionan. Hice natación y fue una maravilla, de verdad, una maravilla. Me cambió la vida, dejé de tomarla, pasé al otro extremo, que es el extremo de hoy ya prácticamente no consultar, salvo casos estrictamente de urgencia con los médicos. Y después de un tiempo, no sé cómo surgió, pero vi que
era un deporte muy interesante. Jamás me hubiera imaginado hacer. Inicié con kickboxing, de hecho, ¿verdad? Y me metí a un gimnasio que casualmente tenía algunos horarios liberados y el gran gancho y en la mayor parte de las cosas que hice como deporte, de hecho, fue encontrar un docente extraordinario. Una persona que tenga paciencia, una persona que te conduzca en el ritmo que vos podés ir haciendo ciertas cosas y que no crea que es como la clase de CrossFit donde todo el mundo tiene que hacer todo igual, aunque no tenga la misma capacidad de llegar a algo, se termina lesionando, se termina defraudando de lo que está haciendo porque no pudo seguir el ritmo del otro. Y empecé a hacer kickboxing, me quise meter a hacer otras modalidades también, pero ya me cuestan un poco más, ¿verdad? De repente veo el Muay Thai y digo, qué ganas de hacer Muay Thai, pero me cuestan algunas cosas respecto a eso, entonces voy más lento nomás. Y con el profe que practico, que es con Fede Duré, tiene una paciencia bárbara para enseñar, la misma paciencia que veo que tenés vos con tus alumnos y que Euge Aquino me suele contar bastante también y cada vez que nos cruzamos me dice, a mí me cambió la vida el hacer con Alexis artes marciales porque de verdad te da otra disciplina y me gusta, o sea, tomo todos los días, trato de ir todos los días a hacer las clases. Me cuesta a veces por el tema de los horarios, porque de repente te surge alguna reunión y no es como el gimnasio que puedes irte nomás a cualquier hora, pues le encontrás en determinados horarios a tus Sí. profes. Y me gusta bastante, hago eso más que nada. No te diría artes marciales con la variedad de poder cambiarme y ponerme al tatami a hacer otro tipo de modalidad. No me da, hoy no me da, me encantaría poder de repente cambiar de modalidad, pero todavía no le tomé del todo el ritmo, pero hago más que nada para descargar la atención del día y para estar activo físicamente, porque todo el tiempo el trabajo que hacemos es estar sentados en una oficina y es súper rutinario todo. Entonces, en esa hora, además, el hacer artes marciales me obliga a algo que con otros deportes no tengo, a soltar el teléfono, ¿verdad? Porque ahí en el tatami Está no puedo prohibido, estar como en el gimnasio, claro, no puedo sí, estar está como en el prohibido. gimnasio, de repente paro un ratito y agarro el teléfono para ver si es que no me llamaron de urgencia, si en la oficina no pasó algo y qué sé yo. Entonces, a diferencia de cualquier otro deporte, quizá, incluso en el tenis, a veces tengo ahí al costado y paro un rato y me voy a mirar el teléfono, cosa que no me puede pasar en el tatami, no hay forma que suceda, pues tener que sacarte el guante, tener que Sí. sacarte un montón, imposible. O sea que ahí dijiste algo que creo que me siento identificado, viste, sos ansioso. Y estoy seguro que vos, por ese aspecto, sos igual que yo, porque ahora mismo, ¿vos en cuántos programas estás trabajando? Hoy por Uf, hoy. arranco un día a día, después paso a la radio a las 10 en Monumental, después de eso a la radio de nuevo a la tarde en Urbana, después de eso el telediario a la noche, son 5 programas diarios, cinco Sí, programas diarios. ¿sabes por qué la otra vez te envió un mensaje, verdad? Y así me contestaste. Y te juro, 2 minutos pasaron y me fui a buscar algo de la pieza de mi viejo y te veo en la tele. Dije, te acuerdas, está Santi trabajando a esta hora, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo admito, yo digo que yo tengo esta enfermedad, me considero un workaholic. Mm, O sea, necesito hacer algo. Y sí. si llega el momento en el que estoy libre, tengo una ansiedad. O sea, ya estoy pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer? Y es Mm, como que, mm, entonces cuando estás entrenando Muay Thai, ¿verdad? Bueno, pasa que kickboxing y Muay Thai, las diferencias, el Muay Thai es kickboxing tailandés. Es kickboxing más mm, otra vez. Solamente tiene codo, rodilla, tiene ciertas técnicas diferentes. Pero, como vos decís, te obliga a estar en el ahora. Hoy, ahora, y si estás haciendo lucha, si estás haciendo sparring y eso, si no atendés, te dan un soco en la cara, ¿verdad? O sea, te da ese que hace que te olvides de todo. Y yo digo que gracias a eso, yo cuando estaba en la facultad,
con el trabajo y eso, haciendo artes marciales, era como que me ayudaba a sobrellevar las situaciones, ¿verdad? Pero mm, yo de repente lo veo más le veo más filosóficas otra vez a las artes marciales. Porque como vos dijiste, yo, qué malo que era jugando fútbol, Santi, por Dios. Yo te juro, yo chutaba la pelota y la pelota se iba hacia atrás. No sé cómo, físicamente imposible, pero pasaba. Y yo me acuerdo, para que veas cómo es la vida, yo quería jugar fútbol, en serio, ¿verdad? mm. Porque dentro de todo el fútbol es un nexo social. Si vos Sí, no jugás fútbol, vos que sos viejo, sos así un raro, ¿verdad? Y entonces sí. intenté jugar, pero vos sabes que yo miraba cómo mis compañeros chutaban la pelota y yo decía, ¿cómo chutan tan fuerte? Es imposible, ¿verdad? Y a mí me da y a mí me daba demasiado miedo el fusil. Entonces, Sí. tenía miedo de jugar y no jugaba, ¿verdad? Pero para que veas cómo somos, ¿verdad? Me daba miedo eso, pero yo hacía taekwondo. O sea, Mm, yo tenía 3 años cuando empecé a hacer taekwondo. O sea, es lo único que hice toda mi vida, desde chiquitito. E intenté hacer otros deportes, pero te juro, pelota, no sirvo. Hay un objeto que agarrar, que patear, no sirvo. ¿Qué mm. pasa? Siempre hice taekwondo, kickboxing, muay thai, jiu-jitsu. Y lo que yo destaco, todos los deportes luego te brindan esto, creo yo, ¿verdad? Todo. Pero yo creo que no es por menospreciar el fútbol, ¿verdad? Pero yo creo Mm, que cual, no cualquiera, o sea, cualquiera puede jugar fútbol. No digo que ser un maestro como Messi, pero jugar, ¿verdad? Cualquiera puede jugar fútbol, mm. pero no cualquiera puede hacer una lucha. No cualquiera puede hacer un sparring. No cualquiera puede subirse al ring. ¿Entendés? ¿Qué pasa con eso? Les veo a las artes marciales como algo así particularmente difícil de hacer. Y Sí. yo creo que cuando nosotros nos ponemos en situaciones particularmente difíciles de hacer, nos ayudan a crecer no solamente físicamente, ¿verdad? En este caso estamos hablando de artes marciales, pero te hacen crecer de otras maneras, ¿verdad? O sea, te hacen crecer espiritualmente, Claro. mentalmente. Y si haces artes marciales, o sea, si este caso la situación difícil son las artes marciales te hacen crecer físicamente. Yo te digo, Santi, que yo era una persona que estaba la palabra ser inseguro y después Mm, o sea, mm, yo estaba abajo de la inseguridad, por así decirte. mm. Y no sé, vos sabes que hacer artes marciales me ayudó a superar casi todos los problemas de mi vida, ¿verdad? Aprovecho también para instarle a la gente que entrene, que haga artes marciales, la que sea, no importa, porque yo utilicé eso que aprendí ahí. Nunca me voy a olvidar una vez que me gradué, cuál era mi maestro, ¿verdad? Me dijo, vos acá no solamente aprendiste a soportar los golpes de la Mm, lucha, sino que aprendiste a soportar eh, los golpes de la vida, me dijo. Y yo era un pibe cuando, o sea, tenía 12 13 años, ¿verdad? Y no sé si vos, eh, no sé cuánto tiempo hiciste, si vos lo llegaste a sentir así, pero yo nomás te digo, si el poco tiempo que hiciste, como me decís, o lo poco que llegaste a practicar, lo bien que te hizo, sí. imagínate si alguna vez, ¿verdad? Cuando se logre tranquilizar un poco tu ritmo de vida, que no creo, ¿verdad? Difícil, porque siempre uno busca estar ocupado. Si Sí. podés meterle más, yo creo que, te juro, yo nunca me enfermo, nunca tomo ni un remedio, nunca nada, nada, por suerte, ¿verdad? O sea, Y eso, eso es lo que quería hablar de las artes marciales, así que si están escuchando, practiquen. ¿sabes qué me lleva a reflexionar también eso que estás diciendo, Alexis? Que mientras hablabas del tema de la ansiedad nomás, yo otra vez rememoraba los deportes que se estaban mencionando, ¿verdad? Te hablé de la natación, te hablé del tenis y te hablé de kickboxing y ganas de hacer, a veces explorar un poco de Muay Thai, qué sé yo. Eh, y todos esos deportes son una lucha inicialmente con uno mismo. A diferencia de los deportes colectivos, ¿verdad? A diferencia de los deportes colectivos donde vos hasta podés recostar en otra parte de tu responsabilidad. Acá vos sos el protagonista que está luchando no contra el otro,
estás luchando contra vos mismo, ¿verdad? Y te lleva a un nivel de concentración altísimo, pero altísimo, que de verdad te trabaja no desde la perspectiva estrictamente física, sino que te trabaja desde una perspectiva mental, más que nada espiritual, y te enseña mucho de disciplina. Yo creo que hay veces que uno tiene prejuicios respecto a ciertas cosas, y me acuerdo que cuando le comentaba a mi novia o le comentaba a mamá o a papá que iba a meterme a un tatami, no veían ni por si aquí, ¿qué iba a hacer ahí? ¿Cómo? Y te van a golpear y cómo va a hacer después el noticiero y con los ojos morados y qué sé yo. Y el concepto que se tiene en general es que es un lugar para gente ruda, para gente que se va a patotear después y que va a ir a enfrentarse con cualquiera en la calle y que si alguien se le acerca va a reaccionarle. Y es absolutamente lo contrario. O sea, es absolutamente lo contrario porque te enseña el valor de la disciplina de una manera diferente. Mira, yo vengo de una familia militar, pero yo soy el único de la familia que no se metió al servicio militar activo, porque tengo mis objeciones respecto al tipo de liderazgo que uno tiene que tolerar. No me gusta. Toda mi familia es, y respeto enormemente, pero no es lo que yo quiero. Yo a mí no me gusta ese camino, porque es un nivel de obediencia a veces irracional de cosas que uno puede no estar convencido, pero tiene que hacer porque no es deliberante, no tiene, lo dijo superior, qué sé yo. El hacer artes marciales a mí me llevó también, Alexis, a conocer gente a la que respeto independientemente a la edad que vaya a tener, porque a veces me cruzo con un chico, mucho más chico que yo, pero que es un crack y que ya avanzó un montón en el ámbito de las artes marciales y viene y trata de llevarte al nivel que vos tenés para acompañarte a que tu proceso sea mejor, a que metas mejor la patada, a que metas mejor la derecha de lo que estás metiendo, a que tu gancho sea más pulcro, a que no pegues tan desesperadamente todo el tiempo, sino que administres mejor tu aire. Y es una familia que al final vos te das cuenta que no importa la edad, no importa quién es el que tenés enfrente también, porque de repente el tipo que está haciendo con vos sparring en ese momento es una persona que si tuviera la oportunidad de garrotearte, porque tiene luego ganas de garrotearte desde hace tiempo, pues no te aguanta y además mi laburo llévalo a que muchos tengan ganas de hacer eso. Probablemente se esté atajando la gana de decir, me voy a olvidar que este es un sparring donde tengo que tener ciertas reglas y qué sé yo, y arremeta, ¿verdad? O sea, es mucha disciplina. Y yo, la gente que encontré en el tatami, es gente que de verdad tiene un autocontrol que todos creo que necesitamos. Yo por eso reivindico que para, en general, tener disciplina en la vida y ser exitoso, después podemos discutir lo que significa ser exitoso, porque yo tengo mis objeciones respecto a eso, pero en el parámetro de lo que es exitoso para uno, el tener autocontrol es un elemento fundamental. Y el manejar la ansiedad es clave. Y generalmente quienes hoy tenemos más de un trabajo, manejamos un nivel de ansiedad altísimo, donde como vos decís, hoy ya estamos pensando, se suele reír, algunos compañeros se suelen reír de mí porque yo hasta organizo los días de vacaciones del resto de mis compañeros para ver si no vamos a coincidir en algún momento. Entonces vienen y me preguntan a mí y me dicen, che, ¿sabes cuándo vuelve María Teresa de sus vacaciones? Sí, acá tengo. Che, ¿y Oscar cuándo vuelve? Sí, acá. Y se ríen algunos de mis compañeros, me dicen, ¿por qué lo que vos anotás? Si eso no es una función tuya. Y porque no quiero algún día tener que pedir vacaciones y que justo había sido coincidía con el de otro y qué sé yo. Entonces me pasan esas cosas, ¿verdad? Soy extremadamente ansioso y me hace muy bien el encontrar un espacio donde sea un espacio mío, donde pueda autocontrolarme y donde de alguna manera baje ese nivel de ansiedad que tengo durante todo el día. O sea que dijiste unas palabras clave, ¿verdad?
que como dije, yo creo que todos los deportes te enseñan esto, pero hay unos cuantos valores que yo considero claves, ¿verdad? Uno, si vos querés mejorar en las artes marciales, ¿qué necesitas? Constancia. Irte siempre, tengas ganas o no. Mm. Y para hacer eso, ¿qué tienes que tener? Disciplina. Porque es fácil decir, a mí por ejemplo mucha gente me dice, ay, para vos es fácil entrenar porque vos ya sé hace mucho, estás acostumbrado. Yo le digo, viejo, ¿vos pensás que yo no estoy cansado? Que yo a veces no quiero acostarme y jugar play y chau. Pero claro que no, pero eso es la disciplina. La disciplina es hacer ahí es donde cuenta, cuando no tenés ganas. Y 8 o 10 veces no tengo ganas. Uno, disciplina. Dos, autocontrol, como vos dijiste. El que hace artes marciales creen que son personas patoteras que se venían a pelearse. Como ahora estuvo que reventó este tema de los boludotes, estos que querían pelearse en Samber. Te apuesto que Sí. eso en su vida han pisado un tatami. En su vida. ¿Por qué? Yo te digo algo, yo no me peleé nunca jamás en mi vida. Y oportunidades sobraron para que yo me haya peleado. Pero yo Claro. sabía bien que eso es lo que te da las artes marciales. Te da, vos no estás inseguro de vos mismo, vos estás seguro, vos sabés de que si algo grave va a pasar, vos vas a poder defenderte y defenderle a quienes querés, ¿verdad? Entonces, autocontrol, ya tenemos disciplina, autocontrol. Te enseña a ser humilde. ¿Por qué te enseña a ser humilde? Uno, porque vos agachás la cabeza en qué sentido? A aprender. Aceptas instrucción de otra persona. Y no solamente de tu profesor, y esto es algo que estoy orgulloso que pase, que yo cuando hay gente nueva, yo veo que mis alumnos le ayudan, sin que yo le diga. Así mismo. Y yo no veo que tienen una ayuda, o sea, que es una ayuda para subirse el ego a yo soy el profe, no. Le quieren ayudar porque tienen ese deseo de ayudar, ¿verdad? Y me gusta ver ese intercambio de conocimiento ahí, y te da esa humildad. Hoy aprendo, hoy enseño, y siempre, es por eso siempre va a haber alguien más grande, más fuerte y más malo que vos que te va a romper la cara. O sea, eso es lo que te da las artes marciales. Un día le pega a todo el mundo y el día siguiente te pasan por encima. Sí. Y también te hace ser autocontrolado. También entra ahí en qué sentido. Vos cuando haces técnicas con tus compañeros, vos no le partís la madre a tu compañero de entrenamiento, No. vos le cuidás a tus compañeros de entrenamiento. ¿Por qué? Porque vos estás aprendiendo con ellos. ¿Entendés? Sí. Y yo pienso que una persona que logra desarrollar esos valores es una persona que va a ser mejor persona, mejor vecino, mejor amigo, mejor lo que quieras. Y yo pienso otra vez que son valores que, como vos dijiste, que me interesó y quiero hablar de eso. Yo pienso que te hacen, te pueden llevar al éxito. Ahora depende. ¿Qué es el éxito, verdad? ¿Y qué es el éxito para vos, Santi? Mira, para mí es una palabra hasta te diría medio peligrosa a veces para mucha gente, porque el éxito va a ser directamente proporcional a qué, a lo que el resto espera de uno o a lo que uno espera de uno mismo y uno quiere. ¿Qué es éxito? ¿Que te vea 1 millón de personas durante todo el tiempo? ¿O el éxito es que vos te sientas pleno con algo que te mueve, como esto que estás haciendo hoy con tus podcasts? Varía mucho el nivel de éxito y recuerdo que cuando iniciábamos con el proyecto de AAM, hacíamos totalmente otra cosa, Alexis. O sea, me acuerdo que llegamos a hacer una cirugía en vivo. ¿Qué Una pasó? cirugía, una cirugía en vivo. Entramos a un quirófano y en ese quirófano se hizo en vivo una cirugía para la televisión paraguaya. Estábamos todavía en el 13 en aquel entonces. El rating explotó. Una cosa impresionante, pero impresionante. No te puedo contar lo que era mirar la planilla después y ¿este fue un programa exitoso o no? Nosotros nos encontramos hoy con los compañeros de aquella época, con todos realmente siempre solemos hablar y nos acordamos muy frecuentemente de ese capítulo. Y decimos, si tuviéramos la posibilidad de hacer de nuevo, no lo haríamos. Mm, No lo haríamos porque para aquel entonces
para quien dirigía el departamento encargado de mirar la planilla de rating y qué sé yo, era un éxito. Y era hasta una manera de posicionar el nombre para que la gente conozca lo que era. Y me decía esta persona, y era todo su técnica, ¿verdad? Me decía, nosotros necesitamos generar impacto por lo menos un año para que la gente conozca el nombre de este programa y ahí vos después descanses en el tipo de contenido que querés hacer. Entonces, primero, impacto, 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 y llega un año en el que ya podés decidir qué vas a meter ahí porque la gente ya te conoce y la gente ya sabe que vos vas a presentar un contenido que te gusta además. Para muchos eso era éxito, pero si a mí no me hacía sentir pleno porque me obligaba a un tipo de contenido que no es el contenido que yo quería hacer del todo, no es éxito. Entonces el éxito en realidad es algo que para mí nunca se alcanza porque quienes se movilizan por determinadas emociones buscan superarse todo el tiempo y porque además te genera un nivel de frustración altísimo, porque el parámetro de éxito para el resto es un parámetro que te pone un límite. Y te llevo o no al tatami. Para mí hoy puede ser exitoso mantener la respiración durante un entrenamiento completo. Pero ahí no llegué al techo. Ahí apenas llegué a un nivel que tenía que alcanzar para saltar al siguiente. Y mi objetivo tendría que ser ir superando nivel por nivel, aprendiendo de lo que hizo en algún momento y diciendo esto ya no volvería a hacer, aunque me haya parecido un éxito, ¿verdad? Entonces, no es para mí el éxito lo que para el resto puede ser y lo que el resto espera de uno, sino la plenitud personal de llegar al final del día y tener razones para pequeñas victorias que uno termina celebrando y los grandes desafíos que todavía nos quedan como para mejorar personal y profesionalmente. Por eso, cuando la gente me dice qué exitoso fue tal proyecto que hicieron, para mí esos proyectos fueron aprendizajes para mirar que no volvería a hacer, por más de que haya tenido tanta repercusión. Vos me decís, recordás entrevistas a determinados políticos o ciertas cosas que hicimos y qué sé yo, y te digo, para ese momento, para esa ocasión, fue algo que valió la pena hacerlo. Pero siempre encontraba yo al final un pero cuando llegaba y decía, ¿por qué no hice tal pregunta? ¿O será que si no llevaba la charla de otra manera no iba a conseguir mejores respuestas? Por ejemplo, si entraba en confianza con esa persona, para que esa persona me confiese lo que hizo y no pegarle desde el inicio y dejarle sin aire y en 2 minutos liquidarle. ¿Será que no iba a ser mejor estrategia que me cuente todo lo que hizo? Entonces siempre uno, cuando tiene un nivel de exigencia personal alto, trata de no aferrarse a lo que para el resto puede ser exitoso y trata de tomar cada cosa que hizo, por más buena que haya sido, como un elemento de aprendizaje de lo que faltó por hacer. Pero es un límite que uno tiene que identificar porque si no, no te permite disfrutar de tus victorias. O sea, al llegar al final del día, el límite te tiene que llevar a decir, esto es lo rescatable y esto es lo que puedo hacer. Porque si no, hay una eterna insatisfacción personal de buscarte el error de forma permanente y no permitirte celebrar que tu gancho hoy fue mejor a tu gancho de ayer, o que tu resistencia a, no sé, 2 vueltas en la pileta fue mejor a la que tuviste en el día anterior, pero no creer que ya llegaste, porque ese también puede ser un paredón contra la humildad que vos hablabas hace rato. Cuando te corrigen en el tatami y vos pensaste que ya podías que le garrotee nomás a alguien o que le meta de una manera presión como no le metía y te olvidaste que vos estás aprendiendo con el otro.
Y te olvidaste que en un momento determinado el otro te puede terminar corrigiendo a vos. Y ese es el límite, el de la humildad, que te trabaja de la humildad, que te trabaja lo que tiene que ver con el autocontrol y con los límites entre lo que te puede resultar muy satisfactorio, pero te pueden pinchar el globo y para el resto puede ser exitoso, y el de no estar en un permanente círculo de insatisfacción. Entonces, a mí me asusta la palabra éxito porque de verdad creo que el éxito no es un parámetro medible de forma universal y mucho menos creo que el resto de la sociedad pueda decir esto es o no es exitoso. Voy a lo que te decía al inicio. Nosotros quienes estamos en televisión tenemos visibilidad, pero eso no nos hace exitosos. Eso no nos hace exitosos. Yo veo fuera de la televisión gente que no es masiva y que es exitosa. Yo le conozco exitosa para los parámetros que la sociedad querría. Decía un conductor antes, los famosos de la televisión. ¿Y qué es la fama? La fama en realidad es, para mí, la de alguien que descubrió una vacuna. Esa es una persona famosa. Esa es una persona famosa. El del medio de comunicación lo que tiene es quizá un nivel de popularidad alto, pero no es un famoso. Entonces a mí hasta me da a veces arcada el que digan, vamos a hablar con los famosos de la televisión y qué sé yo. ¿Qué es lo que te hace famoso? ¿Te hace ser famoso estar en televisión? No. La fama la tenés porque aportaste algo a la sociedad y fue la fórmula que combatió al coronavirus. Para mí es mayor fama la que tiene el doctor Antonio Cubilla, que es un docente en medicina extraordinario, un patólogo excepcional que hace investigaciones para Estados Unidos y es un paraguayo que tiene un nivel, un perfil súper bajo. Y yo le pregunto a mucha gente probablemente, ¿quién es el doctor Antonio Cubilla? Yo no sabía. Claro, y el doctor Antonio Cubilla es un patólogo que hace investigación desde Paraguay para Estados Unidos. ¿Y sabes qué pasa con Antonio Cubilla? Le llaman algunos estudiantes de medicina y le dicen, profe, ¿puedo ir a tu laboratorio a acompañarte para mirar cómo trabajas? Claro que sí. Vení, acompáñame, no hay ningún problema. Y tiene un nivel de humildad, y a veces le llamás para poder hablar con él de ciertas cosas porque querés tener la opinión de un tipo como él. Y él tiene la humildad de decirte, yo creo que no soy la persona más adecuada para eso. Mira que te podría hablar, pero llamarle a otra persona y vos decís, acá todo el mundo habla de todas cosas, como si supiera de lo que está hablando. Y el que de verdad sabe, a veces te dice, yo no me siento preparado para eso, ¿verdad? Entonces, para mí hablar de Berta Rojas es hablar de una paraguaya extraordinaria y universal. Para mí a veces hablar con gente que no tiene visibilidad en, no sé, la forma de hacer el batiburrillo. Y te cuenta una historia fantástica de lo que era el batiburrillo había sido. O de gente que te habla de la mejor manera de hacer un asado, ¿verdad? Y desde lo más estúpido que te puedas imaginar, pero para esa persona tiene una técnica, para esa persona tiene una forma de hacer, esa persona estudió y le dedicó su vida a saber cómo hacer algo. Entonces, para mí, esa es la gente que merece el respeto y a veces nos confundimos porque creemos que el éxito es haber llegado a 2 minutos de televisión en un programa de entretenimiento o en un espacio informativo como sea. Y no es así. Entonces, cuando te dicen qué exitoso que sos porque estás en la televisión y vos te crees la historia, es un problema. Porque el concepto de éxito debería ser otro. Debería ser el concepto de lo que estás aportando a la sociedad, no la visibilidad que vos tenés nomás. Vos sabés que dijiste un montón de cosas que tanto me llegaron que, anoté para decirte punto por punto. Uno, hablaste, no sé si sabes, de lo que es habrás escuchado el dilema de Sísifus. ¿Qué es el dilema de Sísifus? El dilema de Sísifus menciona, que y es un problema que tenemos realmente. Yo empujo la roca a la montaña, de punto A a punto B. Llego al punto B y después.
tengo que llevar punto C. O sea, Mm, siempre que yo voy a cumplir algo, o sea, siempre que cumplo una meta, aparece una nueva. claro. Entonces el ser humano está en un círculo de insatisfacción porque hoy cumplí mi meta, o sea, hoy cumplí el objetivo. ¿Y qué hago ahora? ¿Sabes Mm, dónde me pasó eso? Me acuerdo cuando ingresé a la facultad 2013. Ingresé y vos sabes que fue, no sabía cómo sentirme porque se acabó, se acabó la subida de la montaña, ¿entendés? claro. Y yo la solución que le encontré al dilema de Sísifus, digo solución como si fuera que sé, ¿verdad? Pero es lo que apliqué yo y me funciona. Yo intento disfrutar de empujar la roca. Mm, Ese para mí es un ejemplo de hoy. Yo digo, bueno, a mí por ejemplo me gusta mucho hacer halterofilia, ¿verdad? Levantamiento olímpico. sí. Y ahí pues es fácil marcar las pautas porque tenés un número que querés levantar y punto. Y yo intento, yo intento disfrutar del proceso. O sea, Mm, yo quiero levantar 170 kilos de peso muerto. Lo que a mí me hace feliz es esa pequeña victoria de que hoy tuve un día, pero así, que me acabó mm, y quise quedarme a dormir, pero agarré y dije no. Y levanté el culo de la cama y me fui a entrenar. Capaz ese día no levanté los 170 que yo me había puesto, mm, pero ese día empujé un poco la piedra, ¿entendés? claro. Y eso intento aplicar a todo, ¿verdad? A todo. Y lastimosamente ahí entramos otra vez en lo que es el nivel de autoexigencia que vos decís. ¿Por qué no hice así? ¿Por qué no hice así, verdad? Mm, Y a mí me suele pasar porque, viste que también soy docente, yo soy docente, ¿verdad? Yo soy docente universitario sí. y a veces doy mis clases y después analizo y digo, no me gustó como hice. ¿Por qué? Hubiera usado un mejor ejemplo, hubiera usado esto, hubiera usado aquello. Y ahí entras mucho en, bueno, supongo que gracias a eso vos estás en donde estás, ¿verdad? Que te exigís mucho y nunca te quedas sentado. Entonces cada vez creces más. Llamarle crecimiento económico, de trabajo, de satisfacción, como quieras, ¿verdad? Pero entras en ese dilema de estoy trabajando 14 horas al día, ¿verdad? Pero es porque yo quiero, no sé, me apasiona mi trabajo, ¿verdad? Y bueno, capaz y no estoy tan satisfecho conmigo mismo porque no estoy haciendo, porque al terminar después lo sobreanalizo y digo, hubiera hecho así, pero dentro de todo estoy haciendo lo que me gusta. Yo estoy Mm, seguro que vos trabajas tantas horas porque te gusta, ¿verdad? claro. Y para muchas personas, a mí me pasa que estoy seguro que no trabajo tantas horas como vos, ¿verdad? Pero tengo tres trabajos y hay gente que me dice, vos sos un robot, vos no disfrutás de la vida. Y yo, y bueno, pero ¿qué es disfrutar de la vida para vos? ¿Verdad? Mm, ¿Qué es disfrutar de la vida para vos? mm, Para mí disfrutar de mi vida, de la vida, es hacer, por eso para mí yo no trabajo. O sea, yo siento que estoy intentando, o sea, intento, esta conversación tuve una vez con un alumno y te hablé de esto en el podcast, pero igual creo que vale la pena. Por eso te pregunté lo de las noticias también. A mí demasiado me frustraba todo el tema de la corrupción en el país. Me frustra, no te voy a mm, decir me frustraba porque claro que me mm, frustra, ¿verdad? Y ¿te acuerdas cuando fue Una No Te Calles, 2014? sí, claro. 2014. Yo estaba ahí, yo estuve entre los primeritos pintando carteles ahí, pero después llegó un momento en que dije, lastimosamente el sistema es el sistema, ¿verdad? Yo como individuo, mucho no puedo hacer por cambiar el sistema, ¿verdad? Algunas cosas puedo tocar, pero nada. Sí, Entonces dije, voy a dedicar mi vida nomás, digo nomás, porque es lo mínimo que puedo hacer, ¿verdad? En intentar cambiar la vida de los demás. mm, Eso también de repente me movió el podcast, ¿verdad? Yo no estoy cambiando la vida de nadie, pero capaz esta conversación, Santi,
a alguien le hace bien escuchar. Atendé lo que me pasó. Una persona me escribió y me dijo que no se suicidó porque escuchó el podcast de Fresco, que hice con Fresco. Y ahí se ¿Sabes lo, logró. sabes lo que es que una persona me diga eso? Claro. O sea, hoy una persona no se suicidó y se empezó a tratar porque escuchó el podcast, ¿entendés? Y una vez yo le dije a mi alumno, vos sabés que yo vivía muy frustrado por todas estas cosas que pasan pero yo te digo, Fabio, se llama, mira Fabio, yo hoy entrenándote a vos, estoy seguro que hago tu vida un 1% mejor aunque sea. Y yo eso busco y eso es lo que quiero lograr. Y si sea una o dos personas, bueno, es mejor que estar quejándome todo el día en Twitter y estar llorando y diciendo que también, cierto, hay que quejarse también. Hay que saber reclamar cuando las cosas están mal. Pero muchas personas viven en el reclamar nomás. Mm. Vos que usás mucho Twitter, Santi, ¿cuánta gente se pasa Sí, puteando todo el día? Y estoy seguro que a vos también, como si fuera que vos sos responsable, ¿verdad? sí. Y ahí entramos en algo que dijiste, lo que es la fama, ¿verdad? Que a mí eso me molesta muchísimo. Ahora cuando hablamos de influencers, entre comillas, no estoy en contra, hay gente que es conocida, ¿verdad? Que es así, pero yo siento que las redes sociales hacen que le estamos haciendo famosas a la gente equivocada. Imagínate el caso que me contaste del doctor Cubilla. Ese tipo debería estar acá, no sé, debería ser alguien, un ejemplo a seguir. Pero ¿quién es el ejemplo a seguir acá? Fulana de tal o fulano tal que está poniendo que viaja a tal parte. Fulana tal o fulano tal que están poniendo que su marca, o sea, que está mostrando una ropa que le dio la marca. ¿Entendés? Sí. Y ahí otra vez, ¿qué pasa? Esa gente, vos dijiste, todos hablan como si fuera que saben. Y ese es Twitter. Eso es, esa red social es. Yo te juro, yo, ingeniero agrónomo, hay veces que yo no quiero hablar de ciertas cosas porque yo no me siento con la potestad. Y por eso también hice el primer podcast que hice con el ingeniero Norman Brewer, para intentar un poco apaciguar, ¿viste cuando estaba este tema que se prendió fuego todo eso, ¿verdad? Sí. Para intentar apaciguar, informar, que la gente así aprenda algo, que antes de opinar y decir esto es así, vamos a escuchar a la gente que sabe. Vamos a, tuve una discusión con mi hermano del calentamiento global, ¿verdad? Y yo le decía, Marco se llama mi hermano, Marco, y yo ingeniero agrónomo, me pasé leyendo de esto, hice trabajo de esto, yo no quiero emitir una opinión tajante, así, no estamos capacitados y es la muerte me discutía. Y entonces es así, ¿entendés? Yo creo que Claro. ese de repente es el Y, y, problema. y, y además, ¿sabes lo que pasa, Alexis? Que generalmente la sensación que a muchos le queda es que si no tomas una postura, no vale. Ahí Y está. tomar una postura significa ponerte en esta columna o en esta columna. Ahí eso es un problema actual, gravísimo. Te interrumpo porque quiero decir nomás esto. ¿Sabes qué falta, Santi? Esa capacidad de pensamiento crítico. De yo puedo estar a favor de una cosa y en contra de otra. Un ejemplo te doy. Yo soy bastante de derecha cuando hablamos de la parte de dinero, ¿verdad? Mm, mm, ¿Por qué? Porque yo me baso en la evidencia empírica. La evidencia empírica me muestra que cuando nos vamos a la izquierda con el dinero tenemos casos como Venezuela, ¿verdad? mm. Cuba y Argentina que ahora está ahí. Pero a la par, yo también de repente soy un poco más progresista. Si unas personas del mismo sexo se quieren casar, que se casen. O sea, pero parece que la gente no puede hacer eso. No, Mm. no, si vos ya tomaste una idea de conservadora, tenés que ser conservador. Así mismo es. Y no es así. Vos tenés que ser capaz de conversar. A mí, eso es algo que puedo decir que estoy orgulloso de mí mismo, que le escucho a la gente. Y si me argumenta bien, me callo. O inclusive gente ya me hizo cambiar de postura. Sí. ¿Entendés? No, eso nomás te interrumpí, quería. No, no, pero es lo que pasa, ¿verdad? Hoy
y es hasta peligroso porque con Luis Vareiro solemos hablar a veces y él tiene a veces la costumbre de remar contra corriente. Cuando todo el mundo está diciendo, este es el camino que tenemos que seguir, de repente él te sale y te dice, a mí me parece una estupidez por esta razón. Y se arma un quilombo y ya en las redes empiezan a putearle y decirle un montón de cosas y qué sé yo. Y él también, que es calentón, responde y se arma un bardo de la pesada. Y solemos decir, hay puntos grises, o sea, hay lugares donde no tenemos toda la información para tomar una posición. Y era notable, vamos a ir a marzo del año pasado. La gente tomaba postura de si había que usar o no había que usar mascarillas, por ejemplo. El mundo todavía no tenía evidencia para eso. El mundo no tenía evidencia, pero vos ya tenías que tomar posición porque muchos te pedían y te decían, pero ¿por qué no tomas posición respecto a este tema? ¿Y por qué hay que tomar posiciones sobre temas que todavía no tienen suficiente evidencia? Para subirse al carro nomás. O cuando se discuten cuestiones que guardan relación con arancel cero en educación. Y puede haber grises. O sea, yo puedo estar de acuerdo parcialmente con un proyecto, no totalmente. Puedo rescatar parte de un proyecto de la izquierda y parte de lo que propuso la derecha y sacar un proyecto para mí más sólido, que puede no estar de acuerdo con muchísima gente, pero eso no me convierte en un pro arancel o en un anti arancel, ¿verdad? Y pasa que cuando vos tomaste en algún momento de tu vida, así como estás diciendo, alguna postura que haya parecido o que se haya acercado más a la izquierda, ya sos un zurdo. Y cuando tomaste una decisión que se acercó a la derecha, te recuerdan y te dicen, y vos que no eras zurdo, ahora sos, te das cuenta, cambiaste por seguramente tal cosa. La gente tiene una necesidad de encasillar a la gente en una cajita. La gente siente la necesidad de identificar por colores, la gente tiende a uniformarle para saber si es de Cerro, de Olimpia, y no hay otra posibilidad posible. Si no estás en un extremo ubicado, no existís prácticamente, pero es la historia misma, o sea, Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Lastimosamente, Santi, es así, el ser humano necesita un nosotros contra ellos. sí, Lastimosamente. Porque no sé si vos sos de leer, Santi. soy de leer, me ¿Sos gusta de leer, leer? ¿Conoces la obra Sapiens de Harari? conozco, me encanta. Eh, no sé si fue en Homo Deus o en Sapiens, y es cierto, ¿qué es lo que hizo que el ser humano eh, se tenga éxito en su supervivencia? ¿Qué se aliaban y cómo nosotros nos aliamos? A través de contratos tácitos. Justamente ayer Mm, estaba debatiendo con mi hermano y un amigo y le dije, te doy un ejemplo de contrato tácito, le dije a un amigo. Vos y yo somos de Cerro y mi hermano es de Olimpia. Yo no sé mm, nada personal de tu vida, yo no sé quién sos, pero si los mm, dos estamos frente a él, vos sos mi hermano y le vamos a cagar a patadas, le dije. ¿Por qué? Porque nos une una ideología y el ser humano necesita ese. Capaz, mira, acá hay una persona, voy a dar un ejemplo estúpido nomás, ¿verdad? Yo soy pro vida, ¿verdad? Y este fulano es pro vida. Y capaz este fulano sea una persona pésima. El tipo le pega a su señora, no le pasa la manutención a sus hijos, pero yo lo estoy viendo eh, como una persona correcta. Él es el buen ser y acá está un pro aborto y él es el enemigo. Yo no les conozco. Pero mm, mi ideología hace que yo no pueda pensar, hace que yo no pueda escudriñarle a la persona y verle. Y al final, no puedo, ¿cómo se lleva una solución? Teniendo una conversación, mm, pudiendo debatir. Si vos me das tu idea, yo no te voy a decir a vos nazi. Si vos me claro, decís tal cosa, yo no te voy a decir zurdo.
Por ejemplo, lo que pasó con, no sé si le ubicas al doctor Jordan Peterson, ¿Quién es Peterson, perdón? es un psicólogo muy famoso en Estados Unidos que te explico por qué él se volvió famoso, para Dale. que veas nomás. Allá en Canadá se quería aplicar, viste que allá en Estados Unidos tienen este problema de los pronombres con Mm, las personas transexuales, ¿verdad? sí, Que viste que hombre es he, mujer es she, sí, y querían usar uno para los transexuales que no me acuerdo, X, ¿verdad? ¿Qué pasa? El Estado, el gobierno quería poner mm, por ley, si vos, Santiago, no te referías a mí con el pronombre que yo quiero, vos vas a ser penado por la ley, mm, ¿sí? Y el doctor Jordan Peterson se puso en contra de eso porque él decía que no tenemos que perder el free speech, o sea, el libre, poder hablar libremente, porque si vos le cedes eso al Estado, ¿qué después te va a prohibir decir el Estado? ¿O mm. qué después te va a penalizar? Ya le trataron de transfóbico, de nazi, de... ¿Entendés? Nunca Claro. se puede llegar a ese punto de vamos a hablar. ¿Entendés? Además, Alexis, lamentablemente ese tipo de cosas te lleva a que después hasta te reclamen por qué hablaste con tal persona que tiene tal pensamiento. Y yo creo que una de las cosas más ricas que tiene la democracia es la posibilidad de conversar con quien piensa diferente, ¿verdad? O sea, yo no le encuentro sentido a conversar solo con quienes piensan como pienso yo. No le encuentro luego ningún sentido. Es más, me pasa eso en el trabajo. Yo trabajé con muchísima gente que me decían, che, pero este no es el tipo que decía que era un pelotudo de no sé qué cuánto. Sí, claro. Y entonces, ¿cómo va a trabajar con vos? Y porque esa es una cuestión que piensa él y un pensamiento suyo, pero a mí me parece que es un talentoso que tengo que sumar a mi equipo porque es bueno en lo que hace, ¿verdad? Y a la gente como que le descoloca que uno converse con alguien que piensa diferente. A la gente la sensación que queda es que le descoloca que uno pueda tener una amistad con alguien que piensa absolutamente distinto, ¿verdad? Entonces es como que tenemos la necesidad de encasillarle a la gente, la necesidad de ubicarles por bloques nomás donde se muevan solo los que piensan igual y verle ya como un pari al que eventualmente piensa distinto. Y otra vez yendo al tema de las redes, eso lleva a que todo el mundo tenga que tomar posturas y posiciones para subirse a una ola y puede ser peligrosísimo, peligrosísimo, porque subirse nomás a una ola sin entender qué tan relevante es la opinión de quien está hablando para la gente, porque, de nuevo, la gente toma ciertas voces y dice, este es un famoso, para mí, de manera incorrecta. El famoso influye en la opinión pública. No tiene todavía toda la evidencia sobre algo y lejos de escuchar todas las voces, está obligado a tomar una posición y sale a decir algo. Lo que dice no tiene evidencia suficiente, pero influye en la gente, porque todavía esta sociedad se mueve con el PAIMAGI. El Sí. PAIMAGI es la referencia de alguien que dijo eso y se respeta, ¿verdad? Entonces fulano ya dijo, ¿y quién es fulano? Y ese es el periodista que sale en la tele. Y porque el periodista que sale en la tele pero es alguien ya que tiene la suficiente capacidad de decir, este es el camino que hay que tomar o no hay que tomar. Ojo, eso no le da la chance de dar su opinión, pero es suya personal y particular, que no tiene por qué influir en el resto de la gente. El problema por eso es cómo decodifica también la gente lo que uno vaya a decir, ¿verdad? Eh, yo leí a alguna gente que solía decir, yo soy absolutamente responsable de lo que digo y no de lo que la gente interpreta, porque cada uno interpreta desde su cultura, su formación,
sus experiencias personales y sus experiencias particulares. Así hay gente que puede entrar a este podcast y decir al final de la charla, qué interesante que estuvo. Y otra gente que puede decir, qué pérdida de tiempo. Pero fue el mismo contenido, fue el mismo podcast. Las expectativas eran diferentes, los intereses eran distintos y lógicamente cada persona va a decodificar de manera diferente el mensaje, ¿verdad? Hay alguno que va a decir, pero qué blando no tomar postura. Y otro que va a decir, qué interesante había sido es que no todos tienen que tomar postura siempre sobre algo, porque todavía quizás no hay evidencia suficiente y no es necesario ubicarse en extremos. Yo veo gente que se discute, pero a muerte, Alexis, si Biden o Trump. Y yo estoy seguro que el 90%, y puedo quedarme corto, de esa gente que toma postura, es gente que no está suficientemente empapada en muchos casos de por qué si Biden, o por qué si Trump, o por qué no Biden, o por qué no Trump. Y peor, si no te subiste a la discusión porque creíste que no había que meterse a una cuestión que no tenía todos los elementos, te preguntan, ¿y por qué no opinas sobre tal tema? ¿Y por qué tenés que opinar sobre ese tema si no conoces? Yo le suelo decir a Luis, a Vareiro, cuando termino yo mi programa, termina él su programa, entro yo. Y le suelo hacer muchas preguntas desde el punto de vista económico, porque a él le gusta la parte económica del periodismo. Y le pregunto y le digo, vine con ganas de preguntarte porque no es mi palo el periodismo económico. Pero la gente a veces, porque vos haces periodismo, ya cree que tenés que tener una opinión sobre todo. Y yo trato de no caer a veces caigo tentado, muchísimas veces caigo tentado y al final del día, como te decía, pienso, pero ¿por qué o para qué si todavía no había que opinar? Porque no hay todavía elementos suficientes. Yo no me siento capacitado para opinar sobre algunos proyectos de ley porque no los conozco todo en profundidad. Pero hay como una obligación que porque salís en la tele, porque haces periodismo, tenés que sentar una posición sobre todos los proyectos de ley que se presentan. Y yo no me animo. Y no me animo, Alexis, porque creo que hay. Hoy mi cuenta de Twitter tiene 700,000 personas. Por algo, esas 700,000 personas están ahí. Y digo, ¿qué impacto genera en la gente lo que vaya a decir sobre algo que quizá pueda conocer más de lo que conozco? Hay una responsabilidad importante que tenemos. Entonces, trato de no meterme en todos los temas y cuando me voy a meter a opinar sobre algún tema en particular, prefiero siempre escuchar varias voces, leer sobre ese punto y llegar a opinar en términos absolutos si de verdad tuviera la certeza suficiente respecto a eso. Si no, hay veces que doy una opinión, pero es una cuestión que la gente tiene que decodificar como lo que yo nomás estoy pensando, no un erudito. Es lo que yo nomás pienso, lo que siento. Hoy podemos hacer un ping-pong de 1000 temas que yo te puedo preguntar. ¿Qué pensás del coronavirus? Me das una respuesta. ¿Qué pensás del proyecto de matrimonio igualitario? Me das otra respuesta. ¿Qué pensás del proyecto de, aborto? Me das una respuesta. Pero eso no va a ser una respuesta absoluta. Esa es tu primera percepción nomás sobre un tema determinado. Y se acabó la historia. Así es. Vos sabés que ahí dijiste algo que tuve este debate ayer con un grupo de gente. Quiero que me des tu opinión. Pues estoy seguro que te pasa. Ahora, por ejemplo, cuando se legalizó el aborto en Argentina, estoy seguro que te habrán escrito, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu postura? Sí o sí, ¿verdad? Y bueno, Sí. entonces, y vos ahí me dijiste algo clave que me gustó. Hay 700,000 personas que te siguen y vos dijiste, algo yo influyo, algo puedo influir. Y hay que Sí. ser responsable de eso, ¿verdad? Y justamente ayer estábamos debatiendo acerca del tema de Maradona. Viste que se murió hace Mm. poco, hace un tiempito, no sé por qué estábamos debatiendo.
Y dos estaban diciendo, ¿verdad? Que él, que no entiende por qué es lo que la gente le odiaba, que él hizo su vida y que él gastó su fortuna en joda, en droga, hasta que se murió, ¿verdad? Y yo le dije, Mm, uno, yo le juzgo, no por eso, uno, porque apoyó un régimen comunista dictador, ¿verdad? Vamos a partir luego por eso. Primero mm, que le reclamo, ¿verdad? mm, Después, su vida privada no me calienta, pero ¿qué pasa? Yo pienso, como le dijo el tío Ben a Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si vos sos Diego Maradona, te uso este ejemplo porque le estamos hablando, vos tenés una capacidad de influir a los demás que es, no sé, inimaginable, ¿verdad? Te digo esto porque quiero saber tu opinión también, ¿verdad? Es inimaginable, o sea, cuántas personas te tienen a vos como ídolo, como ejemplo a seguir, como lo que sea. Y yo dije, él no estuvo a la altura de, de dimensionar lo que él influía en la gente, ¿verdad? Y ahí dijo un amigo, bueno, pero vos tenés que entender algo. Imagínate venir de la villa y terminar siendo Dios en la tierra. Porque él era un Dios allá, ¿verdad? ¿Cómo vos te mantenés centrado si manejas ese tipo de poder e influencia? Y decía que él haga lo que quiera y yo dije, pero ¿no te parece que una postura muy hedonista? Le dije, vivir para los placeres. O sea, no podemos practicar una filosofía un poco más estoica y está bien divertirte, date los gustos, pero vamos a controlar los excesos, vamos a cuidar el ejemplo que damos a los demás. Y si estás en esa posición de influencia, yo creo que no podés salir en vivo a estar drogado, no podés salir en vivo a estar, o sea, no en vivo, sino videos, destruido. O sea, me parece que no es fácil, evidente, yo no estuve en sus pies, es más, jamás voy a estar en sus pies, ¿verdad? No voy a tener ese nivel de plata y éxito jamás. Pero yo pienso que hay que buscar eso, ¿verdad? Si uno tiene la capacidad de influir, yo creo que tenemos que ser capaces de ser responsables de lo que vamos a decir, de cómo nos vamos a comportar y eso. No sé qué opinas vos. y es complicado, Alexis, ¿sabes por qué es complicado? Porque requiere todo el tiempo estar pensando en el cómo se va a tomar lo que voy a hacer. Y a veces hasta podés hacer cosas dentro de tu buena fe y te van a salir mal porque estas cosas se van a entender mal. Uno carga con un nivel de responsabilidad cuando tiene una visibilidad importante y te limita toda la vida. Te limita toda la vida porque te voy a bajar el ejemplo. Te voy a bajar el ejemplo de algo que no sé si llegaste a ver hace poco. Ayer le entrevisté en radio. Pipino Cuevas. Subió Nelson Cuevas un video donde ya estaba un poco pasadito de copas en su cumpleaños y en realidad creo que compartió en un grupo y a él se le estaba viendo tomando un vaso de vino y escuchando vallenato, ¿verdad? Y divirtiéndose. Pelado, pelado, no sé qué cuánto. Y los perros ya le trataron de borracho, que no sé qué cuánto, lamentable. Y ayer me dice él, Santi, yo hasta mis 33 años no tomé y no fumé porque jugaba al fútbol. Era mi cumpleaños y estaba con mis amigos. Yo no licito, no participo de licitaciones públicas, no tengo contratos con el Estado. Es mi vida. Y vos decís, él tiene que cargar toda su vida con la imposibilidad de divertirse con sus amigos y como cualquier otro mortal, compartir un video de algo que le parece simpático, limitarse por el qué van a decir o cómo van a tomar y porque le van a tratar de borracho, o qué debería hacer. Y él estaba generándole un daño a alguien por hacer eso.
no estaba generándole ningún daño por hacer eso. Estaba divirtiéndose él con su familia, con sus amigos en su cumpleaños, como lo haría cualquier mortal. Solo que es Pipino Cuevas y tiene muchos seguidores y alguien tomó ese video y compartió y le generó todo un escándalo y todo el mundo se sintió con la capacidad de opinar y de decir, no debería tomar. O en lugar de subir este video hubiera hecho tal cosa. ¿En qué momento uno pierde la posibilidad de ser un ser humano con chances de equivocarse? Y lo que dijiste respecto a Maradona me lleva a decir, ¿y cómo habrá sido su vida como para desbordarse a ese punto? Alguien seguro tuvo al lado que le dijo, no es el camino que tenés que tomar. Encontró una persona en la vida que le supo mostrar el límite para tratar de contenerle. Uno tuvo la suerte y lo que tuvo es mucha gente que se aprovechó de la fama que tenía, entre comillas, de la visibilidad que tenía para alentarle a hacer cosas que no debía haber hecho en su vida. Entonces, Maradona o Pipino o quien sea, es una circunstancia del contexto que le toca vivir y es un resultado de lo que le toca vivir en ese momento. Que yo no me siento capaz de ponerme en el rol de evaluar qué tan bien o qué tan mal hizo lo que hizo, porque es como el que mira desde las gradas y dice, hubiera hecho tal cosa, hubiera pateado a Tacuara Cardoso de tal manera al penal. Pero esperan un poco, lo que vivió en ese momento del penal Tacuara, no estaba viviendo vos. O, pucha, ¿por qué Alexis no le pegó con la derecha en el momento en el que ya le tenía rendido al cuate? Hubiera hecho esto. Y ahí le decís, venid a vos, cuate, hace vos esto. Claro. Entonces, uno tiene, claro, un nivel de responsabilidad, pero llega un momento en la vida en el que también es injusto que te tengas que privar de algo que legítimamente podés hacer por el qué dirán y soy o no soy un ejemplo en ese momento. Mm. Yo Pero, reivindico que, perdón, sí, sí, no, no, decí nomás, tranquilo. O sea, continúa nomás lo que estás yo diciendo. reivindico que todos piensen en el nivel de impacto que va a generar algo que va a hacer, pero también reivindico la libertad que tiene cada persona y la posibilidad que tiene toda persona de equivocarse también en su vida y de no vivir en agencia. Eso me acuerdo que hace un tiempo hablaba con Andrés Silva, me decía lo que era entrar en agencia. Y entrar en agencia era no vivir tu propia vida para pensar todo el tiempo en el impacto que va a tener tu decisión en otras personas. Entonces, vos querés pegarte un viaje a tal lugar, pero capaz no le va a gustar a mi pareja ir a ese lugar. ¿Y por qué mejor no nos vamos a tal otro lugar? Y vamos a llevarle también a mi mamá que se vaya con nosotros para que disfrute también. Pero a ella no le va a gustar irse en bus. Mejor irnos en avión. Pero a mí me gusta irme en bus porque voy a poder disfrutar de todo el viaje o yo luego quiero ir manejando. Entonces, postergás tus propias decisiones y las cosas que a vos te van a hacer bien por entrar en agencia permanente y hacer que otras personas se sientan mejor. No sé si va un poco por ahí lo que me planteaba. Sí, claro, sí, perfectamente. Pero, o sea que ahí otra vez, lo que vos me contás de Pipino, es una, o sea, lo que él hizo no es nada, es una boludez. Pero ahí, ¿qué me llama la atención? Ahí aparece resentimiento. O sea, imagínate esa persona que le dicen, ah, ¿cómo va a tomar? Ellos no toman guau. O sea, ellos Sí, no. Acá Paraguay es uno de los países más cervecero per cápita, no sé qué, ¿verdad? sí, Y sí, en esos casos, evidente, yo mismo, que tengo muchos alumnos, ahora mismo tengo 120 alumnos aproximadamente, si no un poquito más. Y casi todos me siguen, no casi todos, pero muchos me siguen en redes. Y de repente comparto que estoy tomando una copita o lo que sea, ¿verdad? sí, Y o sea que hasta ahora nunca me pasó, pero tiene una respuesta positiva, ¿verdad? O sea, mi alumno es al fin, profe, qué sé yo, ¿verdad? Pero, pero sí, yo tampoco digo, ¿verdad? Porque en serio, si uno va,
ese tampoco hay que llegar al extremo, ¿verdad? De yo no decido porque le puedo ofender a este, le puedo ofender a este. Pero vamos a ser sinceros también, Santi, en algo. La única persona que no le molesta a alguien, o sea, que no se consigue que alguien reaccione o que diga algo malo, es porque no hace nada. La Así única mismo. manera, la única manera de caerle bien a todos es no hacer nada, ¿verdad? Pero yo creo igual que, pero dijiste muchas cosas muy ciertas también. Nosotros no sabemos el contexto de Maradona. Ese era un debate nomás que estábamos teniendo. Pero yo creo igual que si uno tiene esa responsabilidad social, ese poder de influir en los demás, ¿querés bajarle 10 líneas de merca? Bueno, pero aunque sea que no sea viral, ¿entendés? Sí, 100%. ¿Entendés? O sea, aunque sea no haga viral que le metiste 10 líneas de merca o aunque sea, no, no sé, esos detallecitos, ¿verdad? Santi, te iba a decir, quedamos en hacer 1 hora de podcast, pero ya es 1 hora y media, así que Ni me di cuenta que estábamos hablando un tanto tiempo. sí, pasó así. Y nada, te quería decir, si querías agregar algo último para cerrar, ¿verdad? Porque ya no te quiero quitar más tiempo, algo una reflexión final que quieras hacer. Y nada, agradecerte por el tiempo, agradecerte por pensar. Dije en algún momento, ¿qué le puedo aportar yo después de todo lo que él viene haciendo, de las cosas que vienen conversando? ¿Qué le puedo aportar? Pero acepté porque realmente, como te decía hace rato, para mí es invertir un poco los conceptos que a veces tenemos respecto a eh, con quiénes conversar. Y yo generalmente no estoy en el rol de entrevistado, no es el rol que me gusta, no creo que yo sea la noticia, no me parece eso apropiado, te contaba de hecho eso cuando conversábamos previo a este podcast, pero yo sí veo con admiración el trabajo que haces en este podcast y en general en lo que hablábamos hace rato de las artes marciales, pues uno siente cuando alguien le pone pasión a algo, uno siente cuando alguien está haciendo porque de verdad tiene ese espíritu que le mueve. Y yo ayer incluso le estaba mostrando a algunas personas y le decía, estos son los podcasts que hace, mira a qué se dedica, mira cómo hace y qué sé yo. Entonces yo tengo un grado de admiración hacia ese trabajo que estás haciendo y para mí es un honor participar, ¿verdad? Y no me siento en el rol de alguien famoso, como te decía, pues tengo mis cuestionamientos siendo entrevistado por un éxito, para lo que también tengo mi cuestionamiento, sino que me siento honrado por poder compartir un espacio que creo que no estoy a la altura del espacio que construiste, porque necesitaba hace rato con la gente con la que hablaste y con temas específicos así, te decía, para mí ese es un contenido interesante y sobre todo para que sirva de alguna manera también para desmitificar ciertas historias sobre cuál es la gente a la que tendríamos que poner en vitrina como gente que vale la pena escuchar. Yo reivindico que escuchemos a los que no escuchamos habitualmente. Yo reivindico que generemos más espacios para hablar con gente que sabe sobre muchísimos temas y que a veces no tiene el espacio suficiente como para poder contar. Reivindico que vos hayas tomado a un docente que tuviste en algún momento y que te motivó a que sea masiva la forma en la que la gente conozca de historia, por ejemplo, y que no sea algo aburrido. A mí me llevó a pasar eso con el profesor José Antonio Galeano cuando llego a la Universidad Católica y él nos dice, todo lo que aprendieron sobre historia hasta el día de hoy es una estupidez. Se aprendieron solo fechas que tuvieron que memorizar y no saben nada de lo que pasó verdaderamente y ahora van a empezar a aprender de historia. Y te contaba de una manera tan atrapante que vos te metías a la historia y decías, pucha, qué es cierto. O llegué a conocerle a un país Ramírez, Luis Ramírez, que hoy dirige un colegio, y él me dice, yo si tuviera que distribuirle a los chicos en sus aulas, les distribuiría por el área de interés que tenga cada uno.
Yo no le quiero obligar a que todos porque tienen X años tengan que estar en tal grado, porque hay un chico que toca la batería a los 7 de una manera maravillosa y no tiene por qué esperar a que le llegue a su nivel a alguien que ya tiene 14 años. O sea, el de 14 puede estar aprendiendo del de 7 años, ¿verdad? Entonces, el uniformarle a la gente en un nivel de conocimiento es una estupidez bárbara. O creer que la sociedad es el uniforme que todos vamos a llevar toda nuestra vida, que tenemos en el colegio. Somos diferentes. Entonces decía, qué importante el participar de un espacio como este, donde la gente de alguna manera reflexione sobre quiénes merecen ser referentes sobre cada cosa. Y yo aprovecho estos espacios para decir, no veamos o no vean a quienes estamos en televisión más que como un canal para transmitir algo. No somos los expertos en áreas. Los expertos están en otras partes y los expertos pueden equivocarse también. Los expertos pueden tener visiones diferentes. No son personas inmunes al error. No son personas que por el hecho de haber dicho, este es el camino que hay que tomar, es el único camino. Hay miles de voces que merecen ser escuchadas. Todas las voces tienen que ser contrastadas. Y quienes estamos en la televisión no podemos ser exitosos por estar en televisión ni famosos por estar en televisión. Somos un canal de transmisión, somos un conducto como para que la gente se entere de ciertas cosas, y quienes creo deben ser tomados como referentes son aquellas personas que dedicaron su vida a especializarse en determinadas áreas, y nosotros un canal para que esa gente pueda contar lo que aprendió sin que eso sea el país más y finalmente es la libertad que tiene cada uno de formarse una opinión después de escuchar y después de leer, sobre todo un poco, sin que nadie nos diga, este es el camino que queremos tomar o que tenemos que tomar. En una época en la que, como te mencionaba hace rato, Alexis, la gente cree que uno tiene que tomar posiciones sobre todas las cosas que suceden en la vida, y eso no debería ser así. Y mira, primero que nada te agradezco, ¿verdad?, por tus palabras, porque eso es lo que a mí me da ganas de seguir. Y eso significa muchísimo para mí, te agradezco. Y por otra parte, no creas, porque estás como que haciendo de poco lo que dijiste y no es poco. Acá hablaste de muchas cosas muy importantes. Capaz lo que hablamos acá no es sobre el cambio climático, capaz no es sobre historia, pero creo que tocamos temas mm, oro cuí, como decía, me acuerdo de mi profesor de la facultad, para, para aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? Que yo creo que el cambio empieza así. El cambio empieza siendo individual y eso nosotros lo contagiamos a lo que nos rodean, ¿verdad? Así que te agradezco, Santiago. Un placer realmente que disfruté bastante. Casi 2 horas hablamos, 1 hora no me íbamos a hablar. Así que nada, te agradezco, un placer y esperemos que en algún momento salga algún otro capítulo. Ojalá. Te mando un abrazo, Alexis, éxitos, y te sigo siempre. Un abrazo. Gracias, Santi. Chao, chao.